Pero hay algo que me he dado cuenta que la iglesia no ha podido lograr hacer, y es rendir su mente a Dios. La Biblia dice: amarás a Dios con todo tu corazón, amarás a Dios con todo tu cuerpo, aleluya, o con toda tu alma. Pero dice: amarás a Dios con toda tu mente. Y uno de los problemas que tiene la iglesia hoy día es que no ama a Dios con toda su mente. Siempre hay un por qué, siempre hay un para qué, siempre hay un será, siempre a poco, siempre ha de aparecer en nuestra vida. Y entonces esto está robando la oportunidad a nosotros de poder caminar de acuerdo a lo que está establecido. Mas el justo por la fe. Ocupen su lugar, por favor. Voy a estar hablando este domingo y el próximo sobre el tema: los tres espíritus dominantes del último tiempo. Es muy importante resaltar lo que Dios, a todo aquello a lo que Dios le da importancia, y que de antemano no termina como algo histórico, como algo que quedó en el pasado solamente, sino que el libro de Daniel, el profeta Daniel, lo que él escribe en el capítulo 2 del libro de Daniel, es importante volverlo a sacar, en otras palabras, a desempolvar, para que podamos nosotros darnos cuenta los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. En Mateo capítulo 24, cuando los discípulos de Jesús se acercaron con él para preguntarle cuándo sería el fin de todas las cosas, el fin del mundo y el regreso del Mesías, que fueron las tres cosas que ellos preguntaron, Jesús, dentro de los primeros 9 versículos de Mateo 24, menciona y dice de ciertas consecuencias o cosas que ocurrirían de manera consecutiva en diferentes partes del mundo. Entre ello dijo: y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Y después les dijo: y se levantará nación contra nación y reino contra reino. El carácter de este versículo nos muestra, o la madurez de este versículo nos muestra, no solamente la primera parte de que habría guerras y rumores de guerras, sino nos dice el carácter de a qué nivel llegarían estas guerras. Y está diciendo: cuando se levantaría nación contra nación y reino contra reino, nos está hablando que serían guerras que vendrían entre naciones. En 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial. Tuvo una duración de 4 años, terminó en 1918. Pero no terminó ahí, sino que siguió todavía los disturbios y cosas por el estilo, los desacuerdos, y fraguaron un plan de tal manera que casi 20 años después, 1939, vuelve a desatarse una Segunda Guerra Mundial. He aquí el cumplimiento de Mateo 24, de Lucas 21, de Marcos 13, acerca de lo que Jesús profetizó hace 2000 años, las guerras que se levantarían. Y esa primer guerra, quiero pensar así, que cuando viereis estas cosas que acontecen, dice el Señor, entonces tenemos que estar preparados y avisados en los tiempos que estamos viviendo. Sería como el parte de agua, sería como la manera en como nosotros tendríamos o comenzaríamos a interpretar el principio del fin. También en otro pasaje dice la palabra de Dios: no pasará esta generación sin que acontezcan todas estas cosas. Algunos enumeran una generación de 40 años, otros de 80 y otros hasta 120 años. En el principio bíblico, Génesis capítulo 6, nos dice que una generación equivale a 120 años. Y estos 120 años será la vida del hombre y después vendrá el diluvio. Así que si nosotros enumeráramos de 1914 a la fecha que estamos viviendo en el nuevo siglo, estamos hablando que de 1914 más 120, por ahí del año 2034,
podría venir el principio del fin de todas las cosas. Solo estoy ahorita meditando un poco sobre lo que estoy leyendo en la Escritura. No estoy asegurando fechas, no estoy yo diciendo que esto va a ocurrir en tal fecha porque Dios me lo dijo. Solamente estoy haciendo sumas y restas. Estoy usando las matemáticas, los números que conocemos para decir, bueno, ok. Todo también, otra característica de las cosas del final es que dice vendrán repentinamente, sin aviso, será previo de todo esto. Tanto la venida de Jesús como la venida de la destrucción del último tiempo van a ser repentinamente, o sea, vendrán sin avisos, en cualquier momento pueden ocurrir. El rapto, dice la palabra, que será tan rápido que es comparado a un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos, dice el apóstol Pablo en los Tesalonicenses. Así que también el final de los tiempos va a ser algo semejante, que va a ser algo muy rápido, va a ser algo muy de repente. Cuando se diga paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, que está escrito en la palabra de Dios. Así que este tipo de carácter del final de los tiempos se caracteriza por eso, porque será repentino, un rapto repentino, un principio de dolores repentino, un principio del final repentino, para que lo tengamos en la cabecita. En el caso de Daniel, en el capítulo 2, el rey Nabucodonosor, estoy hablando aproximadamente del año 580, 585 antes de Cristo. Él tuvo una visión, él tuvo un sueño, él vivió una experiencia en ese sueño. Y en ese sueño él vio una imagen representativa que para a su entendimiento babilónico él no entendió, ¿sí? Y los babilonios no eran gente ignorante, eran gente culta, eran gente intelectual, tenían un conocimiento elevado. Y estos seres, estos personajes, este rey, venía de la sucesión de su padre Nabopolassar, el cual murió por ahí del año 600, 605 antes de Cristo, cuando fueron y sitiaron la ciudad de Jerusalén. Jerusalén fue sitiada para ser conquistada por Babilonia. Esto había sido profetizado. De antemano 70 años habrían de ser llevados cautivos los hebreos de la zona sur de Jerusalén. Ellos serían reprendidos duramente, castigados severamente, como los del norte serían severamente castigados por los medopersas, de alguna manera. Babilonia se encargó de ir por los hijos del sur, los que estaban en Jerusalén. Sitiaron la ciudad, Nabopolassar lo hizo, y cuando estaba en campaña de sitiar la ciudad, él murió y tuvo que sucederlo en el poder su hijo Nabucodonosor. Así que cuando él tiene que asumir el poder, Jerusalén y sus habitantes vivieron una de las peores crisis humanitarias que ellos probablemente en mucho tiempo no habían vivido. Así que ocurrió que fueron sitiados, nadie entra, nadie sale. Fueron rodeados por el ejército babilónico. Al cabo, después de un tiempo, se les agotaron los alimentos y desafortunadamente, al no tener que comer, cuentan los historiadores que tuvieron que echar suerte sobre los hijos, de tal manera que tuvieron que comenzar a sacrificar a sus hijos, destazarlos, hervirlos y comérselos. Fue una situación, una crisis terrible que vivió el pueblo de Israel. Ya había sido profetizado esto, que acontecería. Las causas eran el pecado, la desobediencia, la rebelión, el desviarse de la verdad de Dios, el no obedecer los principios de Dios. Fue una de las causas y de las otras causas que la historia nos menciona, que los llevaron a vivir esta amarga experiencia como sociedad. Piensen tan solo ustedes un poco que aconteciera esto como tal y fuéramos sitiados y que no entraran alimentos ni salieran. Es por medio del hambre que nosotros somos capaces de sacar los peores de los instintos. Han visto en algunas crisis humanitarias cuando hay algún tipo de conflicto social por racismo, por lo que quieran llamarle, cómo llegan y saquean las tiendas la gente
y eso que no es una crisis tan fuerte. Imagínense que eso se repita a nivel mundial, donde muchas naciones comiencen a entrar en pánico, en terror y que tengan que ir a saquear las tiendas de autoservicio para los alimentos. Es terrible, es una cosa muy dura. Y que cuando se acaben los alimentos ya no haya nada más que comer, ni animales, ni ratas, ni cucarachas, ni gusanos, ni nada, y solamente tú mires a tu compañero con un hambre incontrolable. Creo que en ello se saca el peor de los instintos. De tal manera que hay un caso por ahí en la Biblia que dice que llevaron el caso ante los jueces del pueblo, de tal manera que dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos que hagas justicia en nosotros, porque esta mujer vino a mí y me dijo, ¿sabes qué? Tenemos hambre, matemos a tu hijo hoy y comámoslo. Véanlo en la Biblia, y comámoslo, y después, cuando ya hayamos terminado de comer a este hijo, sí, entonces matamos al mío. Y entonces esta mujer va ante los jueces porque la otra ya después no quiso matar a sus hijos después de que se habían comido al hijo de la otra. Es la desgracia, es el dolor, es el sufrimiento que trajo el pecado a la vida de este pueblo. Así que Daniel es uno de los que es sustraído de Jerusalén para ser llevado a Babilonia. Todos estos jóvenes recorrieron la travesía de Jerusalén hasta la tierra de Irak. Ustedes han visto en el mapa Irak, han escuchado de Irak, y los que tenemos la edad suficiente y que nacimos en los 60s, en los 70s, sabemos que Irak de antemano fue gobernada por un hombre llamado Saddam Hussein, y este hombre gobernó muchos años ese territorio, de tal manera que había libros que hablaban sobre su persona y que lo comparaban como familiar, como descendiente directo de Nabucodonosor, en sus generaciones, y que él habría de venir y restaurar la tierra de Babilonia, la tierra de Irak, y se dice que estaba construyendo una gran ciudad y etcétera, porque este hombre se estaba creyendo lo que se hablaba de él. Así que vino el conflicto y Estados Unidos se levanta, y no recuerdo cómo le llamaron a este evento, ¿sí? Tormenta del desierto, no recuerdo exactamente, cuando vino y trajeron y desarraigaron a Irak y a toda la gente, y a Saddam Hussein lo tomaron preso, lo juzgaron y lo terminaron colgando. Eso sucedió en los 80s, en los 90s, sí, en los 90s. Entonces podemos ver que de antemano la mentalidad de Saddam Hussein era levantarse y hacer que de la ceniza resurgiera Babilonia. Pero Dios había profetizado que Babilonia, como Egipto también, que fue una potencia en su momento, jamás nunca se habrían de levantar, y hasta el día de hoy jamás nunca se volvieron a levantar. Capítulo 2 del libro de Daniel nos habla sobre los gobiernos que habrían de suceder uno al otro durante el tiempo. Estamos hablando nosotros de 600 años de historia antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que entre Nabopolassar, Nabucodonosor y Belsasar, que fueron los tres reyes que gobernaron cerca de 100 años Babilonia, el abuelo, el padre y el hijo, ¿sí? Y a la muerte de Belsasar vino el traspaso del reino, del gobierno, y fue dado a los medo-persas. Dice la palabra que Daniel, cuando viene e interpreta el sueño de Nabucodonosor, el rey había mandado a traer a todos sus agoreros, a todos los hechiceros, a todos los brujos, a todos los que eran sus consejeros personales, a todos los que creían que tenían alguna virtud para poder indagar en el más allá y poder darle un buen consejo a dicho rey. Este tipo de gobierno babilónico no es distante, aunque estamos hablando de 2600 años de historia, de nuestra fecha al tiempo que vivió Nabucodonosor, 2600 años de historia. No es distante, han pasado 2600 años y seguimos viendo los Nabucodonosores modernos que siguen teniendo como asesores y como guías espirituales a chamanes,
a brujos, a hechiceros dentro de sus camarillas, dentro de sus oficinas, dentro de sus asesorías. Porque estos hombres llegan a pensar y a creer que estas que tienen virtudes extraordinarias, espirituales, pueden ser capaces de guiarles y de enseñarles y de empoderarles para que sigan ellos gobernando y reinando. Así que Nabucodonosor, como los nuevos presidentes actuales de las 195 naciones, muchos de ellos tienen a brujos al frente de ellos para que les den asesoría. Así que por lo tanto están inmersos en profundas tinieblas y en profunda ignorancia dentro de sus vidas. Y no quiero decir que esto no funciona con brujos. Claro que funciona porque estos brujos prácticamente son servidores, ¿sí? Son falsos profetas, servidores de demonios. Y los demonios operan a través de ellos para traer un espíritu de engaño. Así que ellos no pueden aportar absolutamente nada benéfico, nada bueno, sino solamente malicia, codicia, avaricia, lujuria y todo este tipo de cosas y de placeres que nosotros nos hemos dado cuenta que los gobiernos antecesores a lo que tenemos ahora cometieron. Un gobierno del PRI que duró 88 años en el poder y que fuimos testigos que así como algunos fueron fieles, algunos mantuvieron sus principios dentro del gobierno y quisieron ayudar al pueblo, pero hubo otros que se corrompieron totalmente y cometieron actos nefastos, terribles de corrupción, que públicamente se sabía y nadie hacía absolutamente nada. Así estos reinados prácticamente, no estamos hablando nosotros que este tipo de reinados que se sucedían al padre y al hijo y etcétera, hoy en día probablemente no sea este tipo de reinados donde el hijo puede entrar, porque políticamente hablando no se los permiten. Es decir, si muere el esposo, la esposa toma el poder. No, el hijo toma el poder. Este tipo de gobiernos monárquicos no es permitido hoy en día, pero no hay mucha diferencia porque siempre está el sucesor del que es presidente. Y entonces él es el que lo elige, él es el que lo señala, tú me vas a seguir, yo cuando llegue y termine de gobierno, tú me sigues. Hay otros más cínicos, como pasó en el caso del PAN, con el presidente que tuvimos, que no solamente él quiso gobernar, sino quiso meter a su señora, ¿sí?, para gobernar, que siguiera una monarquía disfrazada de democracia. Entonces, parecen monarquías que aunque no son sucesión de sangre, pero sí son sucesión de gobierno a través de quien yo elijo que me sucede en el poder. Y la democracia determina a través de una votación fingida quién habrá de seguir gobernando. Entonces todo esto prácticamente no es nuevo, es algo que existe, es algo que ha estado presente, es algo que en los gobiernos así se han mantenido dirigiendo las naciones de la tierra. Y en el tiempo de Nabucodonosor, por supuesto que él gobernaba dirigido y guiado por las tinieblas, por la oscuridad, porque ellos creen en espíritus, creen en demonios, creen en seres que no les llaman demonios, sino que les llaman espíritus que pueden empoderarte y que te pueden dar vida y que te pueden dar poder, que te pueden dar sabiduría, que te pueden dar… Y por supuesto los que están más encumbrados a niveles más altos dentro de este chamanismo, dentro de esta brujería, saben perfectamente que le están tributando honor y adoración al propio diablo. Los que no llegan a ese nivel no llegan a entender esto. Solamente lo ven en niveles más bajos, pero los que ya llegan a las altas esferas y a los altos niveles sí saben a quién están adorando, sí saben a quién están sirviendo. Entonces, estos espíritus que el Señor menciona a través de Daniel, que habrían de tener una influencia, algo que llama mi atención es que hay tres que menciona Daniel y que prácticamente no tienen que ver, sí, con lo que la parte baja de la estatua nos menciona acerca de la sucesión de un nuevo reino, sino de una mezcla en los pies que es de barro y que es de acero. Entonces, cuando en el capítulo 2, y vamos al capítulo 2 del libro de Daniel, quiero explicar un poco sobre esto, es una introducción que quiero darles para que podamos entender acerca de cómo operan estos espíritus. El capítulo 2 de Daniel, en el versículo 24, más bien desde el 30, ¿sí? Vamos a leer desde el versículo 30, dice la palabra de Dios: por lo tanto, por lo que a mí toca, este misterio me ha sido revelado, no porque yo sea más sabio que el resto de la humanidad,
sino para que su majestad llegue a conocer su interpretación y entiendo lo que pasa por su mente. Por lo que a mí toca, dijo Daniel, este misterio me ha sido revelado, no es mío. Daniel pudo bien haberse granjeado y haberse colocado en una posición demasiado alta ante el rey. Sí, igual el rey lo hubiera traído aquí. Pero él no reconoció que la sabiduría que él tenía, él reconoció que la sabiduría con la cual iba él a hablar no era sabiduría de él, que esta sabiduría le había sido entregada por Dios. Así que la sabiduría real y genuina para interpretar los tiempos viene de Dios. Para interpretar las sazones viene de Dios, viene del Espíritu. No hay sabiduría de hombre que pueda interpretar las sazones y los tiempos, sino solamente es Dios. Y lo va a hacer a través de hombres que tengan hambre y que tengan sed de Dios, que tengan hambre y sed de obediencia, hambre y sed de hacer la voluntad del Todopoderoso. Y él está diciendo no porque yo sea más sabio que el resto de la humanidad, también está haciendo alusión a un espíritu sencillo, no un espíritu de vanagloria, de soberbia, de arrogancia, a donde se crea más iluminados que todos los demás, sino él simplemente dice, así como yo, tú también puedes ser el instrumento que Dios puede usar para revelar un misterio, pero va a depender de cuál es tu actitud y cuál es tu corazón para recibirlo, ¿sí? Y dice, sino que por su majestad, sino para que su majestad llegue a conocer su interpretación y entienda lo que pasaba en su mente. Antes de eso Daniel le había dicho, a ver, por favor no los maten. La orden de reyes que como ningún brujo le pudo interpretar el sueño, el deseo de él, al que no le funcionaba lo mataba, lo desaparecía, le daban un levantón y dejaba de ser. Es en un lenguaje más actual, para que podamos entender de qué estamos hablando. Así era el rey de sádico, así era el rey de cruel, de sanguinario. O sea, si a alguien no le servía, lo mataba. Esa era la ley de su gobierno, la ley de su reinado. El que me sirve, lo dejamos. El que no me sirve, lo quitamos de en medio. Terribles. Y entonces Daniel tuvo que intervenir hasta por los fantoches brujos, ¿sí? De decir, no los maten. Vean. O sea, es algo interesante ver el corazón de Daniel. No los maten. Se puso en la brecha, se puso en medio, por personas que parecían la peor calaña. Podríamos decirnos, oh, Señor, mire esos brujos, que mueran los brujos, nadie los quiere, de ninguna manera. Hoy en día podríamos decir que Nabucodonosor acudió a Monividente para que le revelara su sueño y sin embargo Monividente no supo hacerlo, porque no está ahí la revelación verdadera. Todo es mentira, todo es especulación y todo es adivinación y tiene que ver con oscuridad y con tinieblas, y no tienen toda la verdad absoluta ellos. La verdad absoluta es Jesús, está en la Biblia, es la palabra de Dios. Aunque ante una mente griega, por supuesto que esto es un choque totalmente, porque no aceptan la palabra de Dios como tal. Nabucodonosor, sin embargo, él recibió esta interpretación y dijo, bien, entonces ¿de qué se trata, Daniel? Dijo, la cabeza de oro, oh rey, quiero que sepas que esa cabeza de oro, ¿sí? Ese sueño que tú tuviste, esa estatua enorme que tuviste, de tamaño impresionante y que también era de aspecto horrible, aunque la cabeza era de oro, ¿sí? Esa cabeza de oro eres tú, oh rey, es tu gobierno y es una época en la cual tú vas a predominar como cabeza. Y por supuesto, cuando habla de cabeza también es importante resaltar lo siguiente: en la cabeza están las ideas, de la cabeza bajan las ideas, de la cabeza bajan los diseños, de la cabeza bajan las estructuras, de la cabeza se forman las bases. ¿Se dan cuenta? Así que Babilonia, cuando le está diciendo que sería la cabeza, es decir, que probablemente su reinado no tendría más duración de más que de 100 años o de 90 años, pero la realidad es que la base, la estructura de gobierno y en el aspecto de religión vendría a ser de influencia sobre las naciones de la tierra. Es decir, que a partir de ese tiempo, 600 años antes de Cristo, empezaba a entretejerse y a formarse la estructura que vendría a gobernar los reinos de la tierra, los gobiernos de la tierra, porque de ahí parte la primera estructura que vendría a ser para formar los gobiernos de la tierra. Así que Nabucodonosor
representaba este imperio, su gobierno representaba este imperio, pero también ya espiritualmente su estructura vendría a ser de Babilonia. De tal manera que Apocalipsis capítulo 17 nos dice: oh Babilonia, la gran Babilonia, la madre de las abominaciones de toda la tierra, la que ha fornicado con los reyes de la tierra, y los reyes han fornicado con ella, se han embriagado con el vino de su fornicación, han hecho negocios con ella, han globalizado la tierra. ¿Les suena algo esto? ¿Sí? Han globalizado la tierra. Todos los reyes se pusieron de acuerdo en este espíritu babilónico, y entonces decidieron que la globalización fuera la estructura y la forma de gobierno de toda la tierra. Por eso Babilonia es quien trae la estructura y la forma y el diseño de toda la tierra. ¿Están aquí? Es la estructura de gobierno, es la forma de gobierno, es la manera a través del mercado, a través de las economías y de la unión de las economías, es como ellos quieren reinar y gobernar sobre toda la tierra. Y dicen: así nos unimos, y por lo tanto todo aquel que se quiera salir de todo Cuba que se quiera salir del propósito, todo Venezuela que se quiera salir del propósito, entonces lo sometemos, no le vendemos, lo bloqueamos, y por lo tanto que se muera de hambre la gente. No es otra cosa más que la organización de unas naciones desunidas, que no están tan unidas y que están obligadas a estar unidas de antemano, obligan los acuerdos políticos, los acuerdos internacionales, obligan a que ni Cuba, ni Venezuela, ni nadie que esté en contra del sistema de antemano tenga la oportunidad de que ingrese dentro de su país ni alimentos, ni cosas básicas, ni progreso, ni avance, porque Babilonia determina quién progresa y quién no progresa, quién se queda en el pasado y quién se actualiza, quién se vuelve posmoderno, quién se vuelve transhumano, quién se vuelve poshumano, y simplemente todos los demás se quedan atrás. ¿Sí están aquí? Entonces lo estoy contextualizando para que podamos entender cuál era el espíritu que vendría para influenciar en el área de estructura gubernamental. Y a través de una globalización, a través de una globalización económica, de una globalización política, gubernamental, habrían de tener el control. Pero ya está profetizado: tú, Babilonia, que crees ahorita tener el poder y el control de todos los mexicanos, de todos los indígenas, de todas las mujeres, de todos los muchachos, de todos los adultos, ponte pila, porque vendrá tu juicio en un día repentinamente y no vivirás. Así que todos ellos que ahorita creen tener el poder y creen tener la fuerza y tener la habilidad de poder mentir y engañar al pueblo con un cambio climático, con un virus mortal de una pandemia para deshacer la vida de miles de personas, los más débiles, los ancianitos y a los demás que les pueda alcanzar esto, ciertamente un día vendrá su juicio, y será en un día, dice la palabra de Dios, en un día caerás, en un día serás destruida, y los reyes de la tierra te mirarán a lo lejos, tú que los apoyaste, tú que los respaldaste. Los reyes de la tierra correrán, se esconderán, irán a las montañas, irán a las cuevas, buscarán los lugares más recónditos para esconderse, y dirán: ¿quién nos podrá esconder y nos hará escapar de la ira de aquel al cual le tenemos que dar cuenta? Y tú, Babilonia, serás incendiada, serás prendida, serás juzgada, serás condenada, y caerán todas tus obras, caerá todo tu poder, toda tu globalización, toda tu riqueza, tus barcos en los cuales tú hacías mercantilismo, hacías negocios, ciertamente serán hundidos en medio de la mar. Así que este espíritu vendría con esa influencia. Este espíritu vendría para gobernar o querer gobernar de esta manera. Y nosotros tenemos que aprender a entender en qué tiempo estamos viviendo, en qué tiempo estamos caminando nosotros. Daniel entonces decía: oh rey, tú eres esa cabeza, tú vas a dejar una estructura, una base. Y después dice los medopersas. Y los medopersas, viene la división de dos gobiernos, sí, porque había dos reyes, y prácticamente que son el pecho y los brazos. Y los medopersas son los actuales iraníes y lo que está a su alrededor. Todos aquellos árabes que de alguna manera comparten una filosofía religiosa, una mentalidad religiosa, algo falso
lo cual se han sumado más de 2.000 millones de seguidores musulmanes que caminan con una filosofía equivocada y que de alguna manera tratan a toda costa de cambiar el nombre, que es sobre todo nombre, y que no aceptan ese nombre como tal, sino lo ven como un profeta llamado Jesús, y al igual, y lo ponen al nivel de su Mahoma, etcétera. Y tanta mentira que hay a los alrededores del mundo, que este espíritu persa, este espíritu medo-persa, este espíritu asirio, este espíritu filisteo está queriendo de alguna manera tener dominio y control sobre la faz de la tierra. También tenemos que entender que Daniel le está siendo revelado algo más allá. A Daniel se le revela el misterio del sueño, pero también en el capítulo 10 vemos que a Daniel se le revela que cada nación tiene un principado colocado de acuerdo a su asignación. Así hay que principados que tienen una asignación. Tú eres un principado que estás asignado a Persia, tú eres un principado que estás asignado, sí, a Grecia, y tú eres un principado que estás asignado a Babilonia. Y así como ello, hay principados asignados para cada una de las naciones sobre la faz de la tierra. Y aquí se levanta la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, y hay un principado que gobierna de idolatría sobre nuestro querido México. ¿Sí están aquí? Y no solamente eso, sino que tiene que ver con hechicería, tiene que ver con brujería. Acuérdense que ese principado de la serpiente, también en la palabra del Señor nos muestra en el capítulo 3 de Génesis una serpiente. Y nos muestra también en el Nuevo Testamento, en el capítulo 12 de Génesis, este tipo de dragón que creció de ser una serpiente hasta convertirse en un gran y fuerte dragón. Así que toda la sociedad se ha encargado de alimentar a esta serpiente de tal manera que fue ejerciendo su mutación hasta convertirse en un gran dragón. Ha agarrado fuerza, vomita fuego por su boca, y su boca ha sido el instrumento con el cual él ha podido lograr vencer y conquistar reyes y naciones sobre la faz de la tierra. La fuerza de un dragón no está en sus garras, recuerden que tiene sus garritas así, ¿sí? Sino la fuerza de él está en sus alas y la fuerza de él está en su hocico. Hey, ¿están aquí? El poder de la vida y de la muerte está en la boca. Así que el dragón tiene el poder de la muerte, porque el dragón no tiene en su boca el poder de la vida, tiene el poder de la muerte. Así que cada vez que él abre la boca trae muerte. Y el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. San Juan capítulo 10, versículo 10. Así que cada uno de nosotros tenemos que ir visualizando de qué se está tratando esta historia y darnos cuenta qué es lo que está influenciando sobre la vida de las personas. Babilonia influenciando en el corazón y en la mente de muchos. No es Cristo, no es la palabra, no es el Espíritu Santo, no es el corazón del Padre gobernando en la mente de muchos. En muchos está la estructura babilónica gobernando y reinando en todo su apogeo. Y por supuesto que está rígida, porque la estructura de Babilonia, como la estructura de Persia, como la estructura de Grecia, son estructuras muy rígidas, muy sólidas, que no tienen apertura para que entre otro tipo, ¿sí?, de ideología o de filosofía. O sea, definitivamente no es así. No hay manera de que en esas estructuras rígidas entre otra cosa. De tal manera que la primera parte donde vemos que ellos no permiten ni aceptan otro tipo de filosofía, lo vemos muy claramente cuando Nabucodonosor lleva a los muchachos a Babilonia y trata de que ellos aprendan las costumbres y la cultura babilónica. Así que eso aquí a nosotros nos muestra que el sincretismo de Babilonia no existe, ese sincretismo, sino que son rígidos en sus estructuras y por lo tanto no entran filosofías nuevas. Lo que ellos establecieron se bloquea y se cierra y nada puede entrar ahí. Lo mismo pasa con Persia. Los decretos de los medos y los persas, no entró nada. Por eso hasta el día de hoy los musulmanes y todo, ellos dicen: tú piensas como nosotros no vamos a pensar como tú, y si tú no piensas como nosotros, prepárate para que sientas. ¿Se dan cuenta? Estructuras rígidas. ¿Y qué decir de los griegos? Los griegos, por supuesto, conquistaron por ahí del año 400, 350, 360 con Alejandro el Magno, el cual a una velocidad de un leopardo logró alcanzar y conquistar todos los reinos. Por ahí dice un historiador que Alejandro Magno en cierto momento de su vida lloraba amargamente diciendo que había tanto dolor, y le preguntaron: ¿por qué lloras, Alejandro? ¿Cuál es tu dolor? ¿Qué pasa contigo? No has conquistado reino, mira, eres un gran rey, eres un tremendo que has logrado alcanzar lo que muchos no han logrado alcanzar en tan poco tiempo. Y él dijo las siguientes palabras: que su lágrima, su dolor, su llanto se debían a porque no había más tierra que conquistar.
Este hombre murió muy joven, quizá a los 33, 34 años. Él era un promiscuo sexual prácticamente. Lo mismo le daba acostarse con un hombre que con una mujer, de tal manera que dicen los historiadores que Alejandro Magno murió probablemente de sífilis, una enfermedad venérea que lo llevó a la muerte. Entonces vemos a través de la palabra bendita del Señor que estas estructuras, tanto la de Babilonia como la de Persia, como la de Grecia, son estructuras rígidas donde ya no cabe ningún otro tipo de diseño o de modelo, sino que ellos vinieron y trajeron el diseño, la estructura, el modelo, lo establecieron sobre la faz de la tierra, y hasta el día de hoy así es como se han regido los gobiernos de la tierra, así es como se ha regido el poder intelectual o humanista, y así es como se ha regido sobre esta tierra el poder religioso. Es como ha tenido auge y es como ha tenido fuerza. Así que cada uno de nosotros, al analizar la Escritura, tenemos que aprender algo más que el Señor quiere volarnos la cabeza y decirnos. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, ¿sí?, y leemos más adelante, dice la palabra del Señor en el versículo 38: además ha puesto en manos de su majestad a la humanidad entera, a las bestias del campo y a las aves del cielo, no importa dónde vivan. Dios ha hecho de su majestad el gobernante de todos ellos. Su majestad es la cabeza de oro. Después de su majestad surgirá otro reino que será de menor importancia. Luego vendrá un tercer reino que será de bronce, y espérense, a él sí se le dice, y dominará toda la tierra. Así que al primer reino, que era el de la cabeza de oro, no se le dijo: tú vas a estar prácticamente con tu estructura rígida y vas a tener influencia sobre toda la tierra. Pero de estos tres reinos, quien va a dominar es el espíritu de Grecia. Vendrá otro reino, el cual es de bronce, y ese reino de bronce es el espíritu de Grecia, que vendría para dominar sobre todos los reinos de la tierra. Esta palabra fue dada de esta manera. ¿Y cómo es que este espíritu de Grecia ahora sí que vino para quedarse? Algo que llama mi atención, que en el año 146, cuando Roma viene y conquista Grecia, que era el poder, el que estaba en el poder, es como hoy en día que vino Morena y venció al PAN, ¿sí? Así como en aquel tiempo, es como que viene Grecia y vence a... ¿Están aquí? Ahora, estos eran potencias mundiales, para que también tengamos una idea clara a qué me refiero con potencias mundiales. Así como Egipto fue una potencia mundial, estas potencias como Estados Unidos, la potencia mundial en el mundo es Estados Unidos. ¿Y qué es lo que caracteriza una potencia mundial? Mucha riqueza. ¿Qué es lo que caracteriza una potencia mundial? Mucho armamento. ¿Y qué es lo que caracteriza una potencia mundial? Sí, un gran ejército. Así que el que tiene mucho armamento y todo tipo de armamento y domina todo tipo de armamento, hoy día, sí, con un solo botón satelitalmente se puede detonar una bomba que puede destruir a millones de personas en un abrir y cerrar de ojo. ¿Sí están aquí? Den gloria a Dios los dormidos. Ok, gracias por no hacerme sentir mal. Entonces, Daniel está tratando de abrirnos los ojos. Daniel dice: el entendido entenderá. ¿Cuántos entendidos hay aquí? El entendido entenderá y resplandecerá. Dios quiere que seamos entendidos, ¿sí? Más que talentosos, que seamos entendidos. Puedes tener unas manos prodigiosas, unos pies prodigiosos para ser un gran corredor, unos brazos prodigiosos para ser un buen nadador. Puedes ser tienes que tener una voz pero extraordinaria, ¿sí? Pero eso no quiere decir que seas entendido. José fue conocido como el príncipe de la canción y murió, ¿no?, ya no pudiendo cantar. Y la razón fue porque no fue entendido, nunca cuidó su voz. Hey, ¿están aquí? Entonces puede ser, los talentos no reemplazan el entendimiento. Me quedé solo. ¿Están aquí? Sí. Los talentos no reemplazan el entendimiento. Puedes ser un gran profesionista y ser poco entendido. Hay doctores que son profesionistas y fuman como chacuacos, ¿sí?, sabiendo que el cigarro hace tanto daño. Hay abogados que son profesionistas, están llenos de corrupción. ¿Están aquí? Entonces eso quiere decir que no es el talento lo que te hace entendido.
El talento puedes tenerlo, puedes danzar bonito aquí, puedes tocar bonito ese piano, esa batería, esa guitarra, pero eso no te hace entendido. Solo es talento. Y así está lleno muchos lugares, muchas iglesias, muchas oficinas de gobierno, están llenos de talentos, pero vacíos de entendimiento. ¡Hey! Así que por lo tanto, después de su majestad surgirá otro reino de menor importancia. Luego vendrá un tercer reino que será de bronce y dominará sobre toda la tierra. Y este espíritu, por supuesto, que anda cabalgando. Estos espíritus de Grecia, el espíritu de Babilonia, el espíritu de Persia, sigue teniendo su influencia hasta el día de hoy. Así que podemos tener a un Platón, maestro de Aristóteles y discípulo de Sócrates, todavía cabalgando sobre la faz de la tierra y dominando a través de muchas cosas, reinando y gobernando sobre la vida de muchas personas. Cuán importante es que nosotros aprendamos a través de las Escrituras que es momento de que abramos nuestros ojos y que nos demos cuenta qué es lo que está, qué estructura se ha edificado en mí. Algo que Dios me ha estado hablando es que desafortunadamente muchos de ustedes, Dios ha formado una estructura a través del evangelio en su corazón y Dios no duda que tú lo amas. Ya le rendiste tu corazón, ay Señor, yo te amo, yo te amo. No tienes ídolos, ya no tienes más ídolos en tu vida. Ahora sabes que Dios es el único Dios, sabes que Jesucristo es el camino, sabes que el Espíritu Santo es el que viene para revelar la verdad y toda justicia sobre la tierra. Sabes que Jesucristo nació de una mujer llamada María. Sabes que vino de un vientre humano, Jesucristo, concebido por obra del Espíritu Santo. Todo esto tú lo aceptas dentro de tu corazón. Tú aceptas prácticamente cosas como que la cruz de Cristo, como que la sangre de Cristo tiene alguna clase de poder que te ayuda para creer. Y eso está en tu corazón. No es difícil a ti convencerte cuando se te habla de Jesús. Es más, el borracho que está ahorita alcoholizado, puedo salir y preguntarle y decirle, oye brother, ¿crees en Dios? Y va a decir, sí, pastor, yo creo en Dios. O sea, no hay problema para recibir que Jesús y Dios pueden estar en el corazón. Pero uno de los mayores problemas que estamos enfrentando dentro de la iglesia y dentro de cualquier institución no es lo que estás sintiendo en el corazón. Todo mundo es sensible, está en un mundo prácticamente dualista caminando. Grecia ha estado tan metido en el mundo que hizo un mundo dualista. Dios solo hizo un mundo y todo lo hizo bien, no lo hizo dualista. Dios hizo la naturaleza y dijo que era buena. Dios hizo el cielo, dijo que era bueno. Las estrellas, las constelaciones, que era bueno. Dios hizo la luna y el sol, dijo que era bueno. No hizo un mundo dualista, hizo un solo único mundo sobre esta tierra. No lo hizo dualista. Él creó al hombre y dijo que era bueno, creó a la mujer y dijo que era bueno, y no hizo algo dualista. Lo hizo muy entendidamente acerca, hombre y mujer los puso. Por eso lo aclaró el Señor desde el principio, porque sabía que en el tiempo final Noé, en los tiempos de Noé volverían a resurgir. Por eso lo aclaró y le dijo a Moisés, es necesario que la gente sepa qué fue lo que yo crié. Varón y hembra los crió y los juntó. No juntó homosexuales, no juntó lesbianas, no juntó este tipo de personas. No menosprecio a nadie, pero tengo que hablar con la verdad, porque no puede ser Grecia, el dualismo del mundo, el que venga a convencerme a mí que la palabra de Dios está por debajo del dualismo del mundo. ¿Alguien está oyendo? Y sé que todo esto traerá persecución y traerá lo que sea, pero finalmente tienes que tomar una decisión. Si la estructura de Babilonia es rígida y no hay cavidad para un sincretismo, si la estructura de Grecia es rígida y no hay cavidad para un sincretismo, y si la estructura de Persia es rígida y no hay cavidad para un sincretismo, ¿quién te dijo que la palabra de Dios puede caber un sincretismo? ¿Eres o no eres? ¿Somos o no somos? ¿Amamos o no amamos? ¿Estamos con Dios o no estamos con Dios? ¿Servimos a Dios o no servimos a Dios? ¿Hay un solo Dios? Sí, pero no puede haber un dualismo. Así que cada uno de nosotros tenemos que analizar. Hemos rendido cosas a Dios, rendimos nuestro cuerpo. Pastor, ya no tomo, ya no fumo. Pastor, ya no hago cosas con mi cuerpo que ofenden a Dios. Qué bueno, ya le rendiste tu cuerpo a Dios.
Ya le rendiste tu corazón a Dios. Pastor, mis emociones ya le rendí a Dios. Ahí voy luchando, saliendo adelante. Pero hay algo que me he dado cuenta que la iglesia no ha podido lograr hacer, y es rendir su mente a Dios. La Biblia dice: amarás a Dios con todo tu corazón, amarás a Dios con todo tu cuerpo, aleluya, con todas tus fuerzas o con toda tu alma. Pero dice: amarás a Dios con toda tu mente. Y uno de los problemas que tiene la iglesia hoy día es que no ama a Dios con toda su mente. Siempre hay un por qué, siempre hay un para qué, siempre hay un será, siempre a poco, siempre ha de aparecer en nuestra vida. Y entonces esto está robando la oportunidad a nosotros de poder caminar de acuerdo a lo que está establecido. Mas el justo por la fe, mas el justo por la fe, mas el justo por la fe. No es por vista, dijo el Señor, sino por fe. Y cuando Pablo está enumerando esto y está diciendo no es por vista, es porque él se encuentra ante una cultura prácticamente que lo estaba invadiendo todo, y que se veía bien extraordinario, que se veía maravilloso, se veía perfecto todo, se veía único, se veía auténtico, se veía correcto. Qué padre es poder subir en las redes sociales frases bien, que suenan bonito, frases que suenan excelente, porque si tú estás debilitado, no te preocupes, porque el poder de Dios vendrá y engrandecerá tu vida y te sacará adelante. Pero no hay ningún texto bíblico puesto en esa cosa, solamente frases bonitas, frases rimbombantes. Dios está contigo, Dios te levanta. No, la grandeza de Dios, tu mente y tu capacidad que tú tienes te sacarán adelante. No importa cuántos enemigos vengan contra ti, lo cierto es que tú saldrás adelante y serás vencedor. Puras palabras motivacionales, puras palabras que no tienen más que el sentido humanista, el sentido intelectualista de los hombres. Y muchos han caído en ellos, frases de muchos líderes religiosos y pastores que yo puedo ver que están subiendo frases muy bonitas, muy entendidas, muy proverbiales, pero solamente es sabiduría humana. Solamente es entendimiento humano, solamente es conocimiento humano. Han rendido, ese líder ha rendido parte de su vida, ha rendido parte de su cuerpo, ha rendido parte de su corazón, pero no ha rendido su mente, porque desafortunadamente cuando Grecia es conquistado por Roma, Roma no tiene nada de nuevo. Para Roma le fue más sencillo adjudicar todo lo ya existente, así que Roma toma la ideología y la filosofía de Babilonia, toma parte de la filosofía de los persas y toma todo lo que es de los griegos y se lo lleva a sus tribunas, se lo lleva a sus oficinas, se lo lleva a su casa. Le encanta la filosofía a Roma, le encanta la filosofía griega a Roma, le encanta la estructura babilónica a Roma, le encanta la rigidez de la estructura de los persas a Roma. Y entonces dice: a través del espíritu de Persia metamos una religión sobre la faz de la tierra y confundamos al hombre a través de las diferentes religiones. Dios nunca quiso que hubiera religiones. Dios quiso que hubiera hombres de fe y mujeres de fe que creyeran en Jesucristo como el camino, la verdad y la vida, el único y absoluto camino, el único y la absoluta verdad y el único y absoluto camino de vida. Pero el hombre simplemente, Grecia logra meter la filosofía en la mente de Roma. Así que dice: wow, suena chido y suena bien sus dioses de Grecia, su Atenea, que suena bien. Hagámosla en el latín nuestra Minerva romana, y hagamos de su dios Júpiter nuestro dios Zeus. Así que ellos comenzaron a meterse la filosofía griega, ¿sí? La filosofía persa y la filosofía babilónica la empezaron a meter. Eso se le llama sincretismo. Ellos adoptaron, ellos abrazaron, ellos tomaron, ellos decidieron que en su mente se llenaran de todo esto, porque se veían chidos sus partenones de los griegos. Ahí en Turquía, ahí en los alrededores donde crece toda la fuerza ateniense, ahí es donde ellos comienzan, ¿verdad?, a ver esto como una oportunidad de ya no meter nada nuevo, sino heredamos prácticamente en las culturas. ¿Para qué trabajamos nosotros en pensar? Solamente seamos absorbidos por la ya existente. Y el mundo así es como opera sobre la tierra. Seamos absorbidos por lo ya existente. Nadie quiere pensar, y como no pensaron por sí mismos, dejaron que el enemigo los arrastrara y los engañara y llevara a una iglesia a hacer toda una mezcla de reformas y de estructuras que no funcionan y que no tienen a Dios como base y fundamento de su fe.
Estas denominaciones religiosas, muchas de ellas metieron a Martín Lutero en medio de sus filas, haciendo que su filosofía tuviera o cobrara más fuerza de antemano que la fe de Cristo Jesús. Y entonces hicieron de sus héroes a un Juan Calvino, hicieron de sus héroes a un Wycliffe, hicieron de sus héroes cuando ellos solamente aportaron un granito de arena para un propósito final. Hicieron de la reforma todo un Dios y toda una creación. Hasta ahorita no ha habido una reforma desde la época antes del tercer siglo, cuando la iglesia de Cristo, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Laodicea, ninguna de estas iglesias realmente se parece a las actuales. Todas ellas, dice la palabra de Dios, por cuánto has sufrido, por cuánto has soportado, por cuánto has aguantado, por cuánto has pagado un precio. Hoy nadie quiere pagar un precio. Hoy todos quieren recibir un precio, pero nadie quiere pagarlo. Hoy todos quieren recibir, pero nadie quiere dar. Hoy en día todo el mundo está cómodo, está en un confort terrible. Está en una comodidad terrible, peleando y discutiendo cuál es la mejor filosofía, la mejor ciencia. Es tan sencillo hoy en día que si no me adapto en esta iglesia, porque mi egolatría no me permite adaptarme, porque mi orgullo no me permite adaptarme, o porque mi rebeldía no me deja adaptarme, buscaré otra a la que se adapte a mí. Entonces somos moldeables, cada uno de nosotros, y nadie está dispuesto a negarse a sí mismo y a pagar un precio verdadero por servir a Dios y hacer las cosas en la estructura que Dios ha traído. En Cristo está la base y la estructura, y Cristo, dentro de su rigidez, acepta a todo aquel que está dispuesto a hacer y a obedecer como está escrito su palabra. Aleluya, aleluya. Así que mientras los musulmanes desprecian a la mujer, Cristo le dice a la samaritana: si tú pidieras a mí de beber, yo te daría a ti de un agua de la cual no volverías a tener sed. Esto es fe, esto no es estructura. Mientras los musulmanes desprecian y rechazan a la mujer por su machismo y por su falsa religión, mientras Cristo la recibe: mujer, ¿quién te condena? Ni yo te condeno, vete y no peques más, para que no te venga una cosa peor. Hay algo que tienes que entender: la estructura de Dios es Cristo Jesús, Señor nuestro. Es la base y el fundamento de nuestra fe como hijos de Dios. No tiene nada que ver Platón aquí, ni Aristóteles, ni Sócrates. No tiene nada que ver ningún musulmán, ni tiene nada que ver ningún judío tampoco. Escúchame bien, cuando hablo de un judío, de los falsos judíos estoy hablando, no de los verdaderos judíos que han apegado su corazón al principio de una ley y del cual emana nuestro Mesías, el cual vino a abrirnos los ojos del entendimiento a todos y cada uno de nosotros. Tenemos que cambiar la mentalidad ahora mismo. No podemos seguir con estructuras rígidas en nuestra mente. Si no rendimos nuestra mente al Dios de los cielos, estamos perdidos. Si no rendimos nuestra mente, el Señor está hablando de estructuras. Por eso Satanás viene, y donde levanta fortalezas es en la mente. Es ahí donde está la razón, es ahí donde está la lógica, es ahí donde está el entendimiento del hombre, es ahí donde emana la resistencia al Dios de los cielos. Por eso dice: duros de cerviz, es decir, su cabeza no recibe la verdad de Dios, porque todo siempre lo están cuestionando. ¿Será? ¿No será? El Espíritu de Dios está aquí. ¿Será? La presencia de Dios está aquí. ¿Será? Hay ángeles en este lugar. ¿Será? Jehová Rafa viene para sanar. ¿Será? Y siempre estamos con eso en la mente. Mentes necias, testas duras, te entra en el corazón y estás como el caminante de Maús diciendo: no ardía nuestro corazón, pero no te tiene una jota ni un tilde de quién iba con ellos. Caminamos con ese problema. Antes de darte todo lo que es el espíritu de Grecia, primero quiero llevarte a entender que es tiempo de renunciar a toda esa estructura rígida que no le permite a mi mente recibir la palabra como tal, sino que la tengo que meditar en la parte negativa para contradecir. Qué bueno fuera meditar para aceptar y decir: tienes razón, es cierto, Señor. Pero tenemos una mente rígida. Dice la palabra de Dios: los judíos piden señales. Corintios 1. Los judíos piden señales, los griegos demandan sabiduría. Y viene Jesús y hace señales. Y los judíos
ven las señales que solo el Mesías enviado por Dios podía hacer. Este hombre no haría las cosas que hace si no fuera Dios con él. Está escrito. Vieron señales los judíos y de nada sirvió, porque las estructuras rígidas de sus mentes pecaminosas, como falsos judíos, no les permitió aceptar la verdad que traía libertad a sus vidas. Así que demandamos señales para seguir siendo incrédulos. ¿Cuántos de ustedes han demandado una señal de Dios? Señor, sáname, Señor, cambia a mi hijo, Señor, cámbiame a mí, Señor, deja. ¿Cuántas veces esto no ha sido suficiente para que tú cambies del todo en tu vida? Sigues con estructuras rígidas dentro de ti. Dios ha hecho tantas cosas por ti. Ha hecho milagros financieros, milagros de salud, ha hecho milagros familiares el Señor, y tú, como un buen judío, pides señales y cuando las ves sigues sin creer. Los griegos demandaban sabiduría. ¿Quién es este? Mira cómo habla y con qué sabiduría habla. No habla como los fariseos, sino habla como alguien que tiene poder y tiene autoridad. ¡Wow! Y con su doctrina eran asombrados todos. Y los griegos oyeron una sabiduría nunca antes que habían escuchado. Y sin embargo, no fue suficiente. Quiero sabiduría y quiero sabiduría, pero era solamente la estructura rígida de este espíritu griego que no querían derribar y que por tanto no aceptaron la sabiduría venida del cielo en el Verbo de Dios, Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay un pasaje en la Biblia, no recuerdo si es Mateo 12. Este pasaje llamó mi atención. Con esto termino esta parte de la enseñanza. La próxima semana seguiremos enseñando más a fondo esto. Escúchame. Hay un pasaje donde llegan los discípulos de Jesús y le dicen: Jesús, unos griegos te buscan. Si me buscan el pasaje ahí en el tumbaburros, por favor. Sí, ayúdenme. No recuerdo el pasaje, si fue en Mateo 10 o 12. O Juan 12, ¿verdad? Sí, es Juan 12. Tenía el capítulo, pero no me acordaba del libro. Y Juan 12 dice, vamos a Juan 12, por favor. 12:20. Y es algo interesante porque vemos, algo de lo que me llama la atención, es que estaba marcándose un antes y un después a través de este espíritu. Dice, entre los que habían subido a adorar en la fiesta había algunos, ¿qué? Griegos. Escuchen bien, miren, fíjense bien lo que dice. El que sigue. Y estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a... Los griegos querían ver a Jesús. El que sigue, dice la palabra. Sí. Y Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos fueron a decírselo a Jesús. Y fíjate qué dijo Jesús: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Les contestó Jesús. Fíjate, esto me llamó mucho la atención. El que sigue, versículo 24. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que sigue, tengo que leerles todo para que puedan entender el sentido de lo que voy a hablar. El que se apega a su vida la pierde, en cambio el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. El que sigue, quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, ahí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre le honrará. El que sigue, ahora todo mi ser está angustiado, y acaso voy a decir: Padre, sálvame de este trance, si precisamente para este trance he venido. El que sigue, aleluya, Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía: yo lo he glorificado y lo volveré a glorificar. El que sigue, la multitud que estaba ahí, que oyó la voz, decía que había sido un trueno, otros decían que un ángel le había hablado. El que sigue, aleluya, esa voz no vino por mí, sino por ustedes, dijo Jesús. El que sigue, aleluya, el juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser, ¿qué? Expulsado. El que sigue, aleluya,
Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. El que sigue, miren, aleluya. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. Y después seguimos leyendo, ¿y qué creen? Nunca recibió a esos griegos. No veo que los haya recibido, ni que haya hablado con ellos. Pero sí, lo que me llama mi atención proféticamente es que vinieron unos griegos y Jesús habla de que era el momento de subir a Jerusalén para morir. Así que este espíritu de griego, o los griegos vienen y como que marcaron un antes en el ministerio de Jesús y un después, como que fueron la señal para decir, este es el momento en el cual me toca ahora a mí subir y ser entregado en manos de pecadores. Así que ese espíritu de Grecia estaba marcando el principio de los acontecimientos que habrían de suceder. Y este espíritu habría de esparcirse por toda la tierra. Es extraño el pasaje. He tratado de entenderlo de una u otra manera, no he captado la esencia, pero me llama la atención, unos griegos, y Jesús habla de que era el tiempo de morir. Entonces vemos nosotros que hay espíritus que habrían de influenciar, unos con estructuras rígidas dentro del gobierno, dentro de la política, otros con estructuras rígidas dentro de sus decretos, dentro de la religión y de la falsa religión, otros a través del intelectualismo, del humanismo, vendrían sobre todo el espíritu de Grecia. Es tan interesante aprender de él para saber cómo está operando en la vida de muchas personas. En el próximo estudio que les dé, voy a poderles probar en tiempo actual cómo este espíritu tiene dominio y control. Es más, el simple hecho de que la Ciudad de México también se le conoce como megapolis. Nombre griego. Nombre griego. Para empezar, ¿a qué le suena la palabra simposium? ¿A qué le suena olimpiada? ¿A qué le suena arte? ¿A qué le suena cultura? Es importante que nosotros conozcamos cómo está operando este ser, este espíritu, este principado sobre la faz de la tierra, y que tiene el control y el dominio sobre toda la humanidad. Pero todo está enraizado y arraigado en la mente. Tú puedes tener un corazón rendido a Jesús ahora mismo, puedes tener un cuerpo que está aquí presente rendido a Jesús, pero tienes una mente distante de Jesús, de Dios, de su palabra. Estamos llenos de todo conocimiento menos de la palabra de Dios. Estamos llenos de todo estiércol, diría Pablo, pero no estamos llenos del conocimiento de Dios. Porque Pablo, me llama mucho mi atención que Pablo llegó un momento y dijo, híjole, yo soy un hombre que hablo quizá 3 idiomas. Pablo probablemente hablaba el latín porque era ciudadano romano. Hablaba el griego porque él era chipriota de la isla de Tarso. Él era de ese territorio que era gobernado por romanos, pero era una comunidad griega. Así que Pablo creció entre los griegos, fue educado como griego, fue educado como judío y fue educado como romano. Así que Pablo era un hombre muy erudito, un súper hombre inteligente, y un hombre que no pudo persuadir a los griegos a que se convencieran que Jesús era el camino, la verdad y la vida. Sí, no pudo persuadirlos, no pudo convencerlos. No tratemos de persuadir a Grecia, tratemos nosotros de convencer a todo aquel que quiera renunciar a Grecia para abrazar la fe del Hijo de Dios. No quieras ir a las universidades a convencer a medio mundo. No te metas en su territorio, en su campo, sino espéralos afuera y diles. Pablo se quiso meter en el Areópago. Pablo se quiso meter en ese centro a donde ellos traían juicios y a donde cuestionaban, ahí filosofaban de todas las cosas, los epicúreos, los estoicos, los atenienses. Pablo se fue a meter a todos estos lugares, de alguna manera por 2 años, y terminó frustrado realmente porque ellos nunca se pudieron convencer de la fe y de la doctrina que Pablo tenía. Cuando vayas a una universidad, trata de sacarlo del ambiente a donde está el estudiante y que te acompañe
a leer, a estudiar, a meditar, a reflexionar de manera aparte las cosas. Muchos profesores dentro de los colegios luchan a toda costa por impartir este espíritu de Grecia en la mente de las personas y de negar a Dios y la existencia de Dios y de la fe en la que el hombre puede operar. Cada uno de ustedes medite en mis palabras y guárdelas en su corazón, y si las quiere subir a su mente va a tener mayor beneficio, porque siempre oramos: Señor, guarda estas palabras en su corazón, pero nunca oramos para decir que penetren en su mente y derriben las estructuras rígidas que no los dejan crecer en la fe. Esta mañana tú tienes que darte cuenta si ya le rendiste tu mente al Señor. Tu corazón está aquí, tu cuerpo está aquí, pero ¿dónde está tu mente? ¿Qué tanto entiendes las cosas de Dios? ¿Qué tanto entiendes la profecía? ¿Qué tanto entiendes y aceptas el mundo espiritual de Efesios 6:12? ¿Y qué tanto aceptas la obra y el milagro hecha por Dios en el vientre de María? ¿Qué tanto aceptas la muerte de Jesús en un palo donde se juzgaba criminales? ¿Qué tanto aceptas la resurrección de Cristo como una verdad, como una realidad que sostiene nuestra fe? Porque si Cristo no resucitó en nuestra fe está fundamentada en la muerte y en la resurrección de Cristo. ¿Qué tanta en tu mente cuestionas acerca de un milagro de sanidad divina? ¿Qué tanto cuestionas hoy ese cáncer que carcome tus huesos a causa de la ira, del enojo, de la amargura, de la frustración? ¿Qué tanto hoy estás dispuesto a renunciar en tu corazón acerca de las emociones por el maltrato recibido por alguien y que amargamente te conduces y caminas sobre esta tierra? Con el simple hecho de decirte: hoy Dios te quiere hacer libre. No necesitas más interpretación, no necesitas más conceptos ni más definiciones. ¿Qué tanto necesitas hoy de conceptos para aceptar y entender que solo un paso de fe lo puede cambiar todo? No entiendo cómo va a ser, como no entiendo cómo es que Dios pudo abrir el mar para que el pueblo de Israel cruzara en seco. Algunos explicarán científicamente o desde el espíritu de Grecia que un viento del norte hizo posible esto y que se abriera el mar y se partiera de dos en dos. Porque los griegos siempre van a tratar de explicar los milagros como algo natural y no como algo sobrenatural de Dios, porque los griegos rechazan totalmente la sobrenaturalidad de Dios, de tal manera que hacen de lo sobrenatural algo místico, algo iluminado, como quisieron hacer aparentar a Jesús que él era un iluminado. Durante 30 años fue un ignorante, y cuando él empezó su ministerio se convirtió en un iluminado gracias a Demiurgo. O sea, no podemos nosotros caminar de esta manera. No somos iluminados nosotros. Se nos ha revelado un misterio. Éramos pecadores y ahora por Cristo Jesús tenemos la oportunidad de ya no caminar en el pecado. Se nos ha revelado otra verdad: la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado. ¿Cómo puede ser posible que una sangre de un humano que vino a esta tierra pueda limpiarnos? Por la fe lo creo. Por la fe lo creo. ¿Cómo puede ser posible que un simple pez pueda tener una moneda para pagar mis impuestos? Ve y péscalo. Y qué casualidad que entre millones de peces ahí estaba ese pez que Jesús dijo. No puedo explicarlo científicamente, no lo puedo explicar, pero no hay necesidad. La fe me dice que sí es posible. La fe no me niega la oportunidad de creer que lo imposible se vuelve posible. Aleluya, 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 aleluya. La enfermedad que ahora padeces, si no ha sido quitada, esto no hace. Si mi mente se niega a recibir de parte del Señor, esto no va a ser posible realmente que una enfermedad sea tan suficientemente fuerte para apartarme del amor de Dios. Romanos 8, ¿qué me apartará del amor de Dios? Peligro, hambre, cuchillo, tribulación, enfermedad. ¿Qué me apartará del amor de Dios? No puede ser. Alguien que tiene una fe genuina, no hay poder en la carne que lo pueda apartar de tal cosa.
Cuando tu fe está cimentada en la base, en la roca, en la piedra que debe de ser, en el fundamento correcto, nada te mueve, no importa el precio a pagar. Lo cierto es que sabe, aunque mi mente me diga una cosa, como Juan lo dijo, es este el que habrá de venir o esperaremos a otro. Mi mente está luchando, mi mente está debatiéndose entre dos pensamientos, pero en mi corazón algo me dice. Lo ardía mi corazón cuando nos abrió las escrituras, lo ardía mi corazón cuando Él caminaba con nosotros. ¡Aleluya! Cuán importante es entonces que definamos nuestra posición en esta tarde. ¿Quieres a Demiurgo que venga e ilumine tu mente, o por medio de la fe hoy dar un paso y decir: Jesús, yo creo en ti? No entiendo muchas cosas, hay conceptos no tan definidos para mí, pero no me importa, yo voy a caminar por la fe. Si tú dices que eres Dios, yo lo creo. Si tú dices que eres hijo de Dios, yo lo creo. Si tú dices que por tu sangre somos curados, yo lo creo. Por tu llaga somos curados, yo lo creo. Si tú dices, Señor, que en tu nombre recibiríamos lo que pidiéramos, yo lo creo. No lo puedo explicar en mi mente, científicamente, conceptualmente no lo puedo explicar, pero la fe no necesita de explicación, porque la fe no es concepto, la fe es evidencia, porque la fe es la sustancia de las cosas que esperan y la demostración de lo que no se ve. La fe es evidencia, no es concepto. Los que espero vendrán, lo que pido vendrá. Aleluya. Pero si no viene, entonces el concepto está deteniendo la venida de aquello que estoy esperando recibir. Tu mente te dicta una cosa. Jesús decía: hay muchos que de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Mentes distraídas, mentes dispersas, mentes dormidas, mentes aletargadas, mentes preocupadas, mentes vacías, mentes irreverentes, mentes mentirosas, mentes hipócritas, mentes falsas, mentes con velos de oscuridad, fortalezas que no te dejan dar un paso en tu vida diaria. Mentes comprometidas con Babilonia, mentes comprometidas con Medo-Persa, mentes comprometidas con Grecia, pero no son mentes comprometidas con Dios. Mentes comprometidas con toda una estructura mundana, pero no están comprometidos con Dios. El mayor problema que tiene el hombre está en su mente, y su mente te está alejando de Dios. ¿Por qué no renuncias a esta estructura rígida que no te deja creer en Dios como debe de ser? ¿Por qué no renuncias a ese espíritu de Grecia que te hace cuestionar, que te hace levantarte contra todo conocimiento, y que a través de tus sofismos, tus muchas palabrerías, tratas de cuestionar a Dios todo el tiempo? ¿Y por qué? 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 Solo da un paso de fe. Solo da un paso de fe. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y mientras algunos le impedían dar ese paso, Jesús le dijo: déjenlo que venga a mí. Dio el paso de fe. ¿Qué quieres que haga? Que reciba yo la vista, Señor. ¿Crees que puedo hacer esto? Conforme a tu fe. A otro se lo dijo: Señor, ¿crees que puedo hacer esto? Y el otro dijo: Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Estoy luchando aquí, pero aquí creo que puede ser posible. Es tiempo de luchar. Es tiempo de levantarse. No sé cómo lo vas a hacer, pero va a venir. No sé cómo vas a resolver mi deuda, pero la vas a resolver.
No sé cómo va a venir una economía desahogada, pero va a venir. No sé cómo vas a desaparecer este tumor, pero va a desaparecer. No sé cómo vas a hacer un páncreas nuevo, pero va a venir. No sé cómo va a hacer que mi ojo vuelva a ver en una visión de acuerdo a tu voluntad. No lo sé, pero va a venir. No sé cómo va a ser mi oído que escuche, pero tú lo puedes hacer. No lo entiendo, Señor. Me cuesta más trabajo. Estoy en una lucha. Será, no será, pero algo me dice dentro de mí: va a suceder. Va a suceder. No voy a dejar que esto me robe la oportunidad de creer. No voy a dejar que esto me robe la oportunidad de esperar en Él. Señor, no sé cómo lo vas a hacer. No sé cómo vas a abrir mi corazón para servirte. No sé cómo me vas a usar en este último tiempo, pero voy a creer. Voy a creer. No voy a dejar que Grecia, que mi escasez, que mi hambre, que mi necesidad, que la falta de almas, ciertamente el que no vengan me haga desanimar. Al contrario, sino voy a creer que si hay una piedra que está obstaculizando la venida del río de la gente que Dios prometió para esta casa, no va a haber un problema en mi corazón de creer que en cualquier momento el Señor quitará el tapón. En cualquier momento el Señor quitará lo que impide para que ese río se desborde, para que ese río fluya, para que ese río corra y ese río llene este lugar. Aleluya. Yo no sé cómo va a ser contigo sin ti. Lo cierto es que sigo esperando. 13 años esperando. 13 años esperando sus promesas, y algunas de ellas se han cumplido. Algunas de ellas ya fueron entregadas en mis manos, pero aún falta la promesa del Señor. Y vendrán multitudes y adorarán, y el lugar te será estrecho, y el lugar te será estrecho como nos fue dada hace 10 años la palabra, y yo la sigo esperando y no me desesperaré. Esperaré, creo con la mente, creo con el corazón que así será. Vamos, levanta tu voz. Vamos, levanta tu voz y dile al Señor: Señor, renuncio. Señor, renuncio. Señor, renuncio. Señor, renuncio a esta estructura que me distrae. Miren, muchos de ustedes no se pueden conectar. No se pueden conectar, siguen igual. Hoy es donde está la batalla y aún estás esperando que yo ore por ti, cuando los pasos de fe los tienes que dar tú en esta mañana. El problema para no recibir tu milagro, el problema para no recibir tu liberación, el problema para no recibir tu paz, el problema para no recibir tu sanidad interior se debe a que no aguantas más de 2 minutos cerrando tus ojos buscando respuestas del cielo, sino cierra los ojos 30 segundos y al segundo 31 ya los abriste, porque tu mente es el primer obstáculo que no te permite conectarte con el Espíritu de verdad que traerá libertad a tu vida. Porque no aprietas los dientes y los ojos, ya basta, 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 ya basta. Mi mente, no me vas a robar mi paz. Mente, no me vas a robar mi milagro. Mente, no me vas a dejar en la miseria. Mente, no me vas a hacer pobre. Mente, no vas a destruirme. Me levanto en Cristo. ¡Ah! No veo aún todavía venir nada. Cuando Jesús dijo: mi hora ha llegado, escuchó un estruendo en el cielo. Si yo soy tu hijo, Señor, habla, 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 habla. Y se oyó un estruendo en el cielo. Y algunos dijeron: es un ángel. Algunos dijeron: algo se oyó en el cielo, es algo divino. Y yo necesito, Padre, que tú hables. Habla, habla a este lugar, habla a este territorio, habla a esta iglesia, habla a este territorio de Puerta Grande y de Álvaro Obregón. Habla, haya un estruendo de tu voz donde tú te complaces con los que te sirven. Padre, habla, 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 habla en cada púlpito de esta delegación, en cada púlpito de esta gran ciudad. Habla, habla, Señor, habla en este altar, habla en esta casa, habla a cada familia, cada padre de familia. Padre,
que cada padre de familia pueda decir: oh, Dios ha dicho, este es mi hijo amado, soy su hija amada, soy su hijo amado. Aya sana, laya, haba, raba, y salama, saya, inda raba, kaya, sama. Habla, diga, habla, Padre, habla mi vida. Rompe esta estructura rígida que no me deja crecer, rompe esta estructura rígida que no me deja avanzar, rompe este espíritu de incredulidad, de duda que no me deja salir adelante, Padre. Sé libre, varón. Hay mucha estructura en tu mente que no te deja avanzar. Sé libre ahora. Sé libre. Sé libre. Sé libre, varón. Hay mucho engaño en tu vida que no te deja avanzar. Sé libre ahora. Sé libre. Algunos bostezarán continuamente porque están siendo liberados de ese espíritu de letargo, de mentira, de somnolencia que está en su espíritu, que no los deja avanzar. Así que no te sorprenda que de repente empieces a bostezar. Santo, 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 santo. Sé libre, sé libre, sé libre, sé libre ahora, sé libre ahora, sé libre. Hablo a todo espíritu inmundo. Sé libre, sé libre, sé libre ahora, sé libre ahora. Traigan bolsas. Dios está empezando a liberar. Acá adelante, rápido. Sácalo, hijo, sácalo. Ahí. Sácalo. Sácalo. Fuera. Dios está liberando. Dios está comenzando a liberar. Dios está comenzando a sanar. Dios está comenzando a obrar. Sé libre ahora. Fuera. Fuera. Fuera toda estructura. Fuera toda estructura. Fuera. Fuera. Toda estructura. Más bajo, por favor. Toda estructura fuera. 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 Acá. Fuera. 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 Toda estructura religiosa, toda estructura humanista, toda estructura de maldad, toda estructura de incredulidad que Babilonia por confusión operó en tu mente. Hablo ahora a todo espíritu inmundo, todo espíritu de mentira, todo espíritu inmundo, todo espíritu de mal, todo engaño de enfermedad que está agobiando tu cuerpo ahora, todo cansancio mental, todo cansancio físico. Habla todo demonio que opera de manera ilegal dentro de este territorio. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sé libre ahora, sé libre ahora. Fuera, fuera todo agobio, todo cansancio, toda fatiga, todo aquello que impide que creas, todo lo que te limita. Ahora fuera todo espíritu de distracción que tu mente tiene ahora, porque no te conectas con la verdad, no te conectas con la palabra, no te conectas con lo que te libera, con lo que te trae sanidad en tu vida. Ahora, en el nombre de Jesús, Dios traiga sanidad, Dios traiga restauración,
Dios traiga liberación ahora en tu cuerpo. Si estás enfermo, el Señor te haga libre ahora. Te haga libre ahora, libre, 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 libre en el nombre de Jesús. Todo espíritu rebelde, todo espíritu de soberbia, todo espíritu de orgullo que Satanás ha metido por gracia al corazón y a la mente de muchos, en el nombre de Jesús hoy venga libertad a tu vida. Hoy el Señor te haga libre a toda arrogancia, a toda soberbia con la que caminas. Te has llenado de conocimiento, pero tu obediencia es nula. Sabes mucho, pero obedeces poco, y esto es lo que no agrada a Dios de parte de ti. Así que libérate ahora. Libérate en el nombre de Jesús. Libérate en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Deja que el Espíritu de Dios traiga sanidad. Que el Espíritu de Dios traiga libertad. Que el Espíritu de Dios traiga restauración. Que el Espíritu de Dios regenere la relación hoy en tu vida. Ahora, en el nombre de Jesús. 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 Samarababasaya Labasai. Irabababasendere Barabasaya Hamalaya. Irabakasandara Basaya Hamalaya Hai. Istaraba. Fuera. Fuera. Fuera toda obra del enemigo. Sea avergonzado los que han detenido tu caminar. Los que han robado la semilla de la fe en ti sean avergonzados y exhibidos públicamente. No hay misterio que aquí pueda haber. Aquí hay libertad, aquí hay sanidad, aquí hay restauración. Aquí Dios hace posible lo imposible. El Dios de los cielos te haga libre. El Dios de los cielos te haga libre ahora. Libre. Now, Kisamalai, Isorobo Hesai. Libre, libre. Libre, 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 sé sano, sé libre ahora, 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 en el nombre de Jesús, 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 sé libre, sé libre, sé libre, sé libre. Sé libre ahora en el nombre de Jesús. Gracia de Dios, misericordia de Dios, favor de Dios, amor de Dios. Que el Espíritu Santo llene tu vida, los espacios vacíos, los huecos que hay en tu corazón, en tu mente. Hoy seas libre y sean llenos del Espíritu de Dios. Que el Señor haga contigo como ha determinado. Que el Señor haga contigo como a Él le place. Que el Señor haga contigo como Él decidió hacer en tu vida, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya.